Atención, espectadores. Antes de sumergirnos en este torbellino de secretos y traiciones, déjanos saber desde dónde nos acompañas. Tu comentario es muy importante para nosotros. Comparte tu ubicación ahora mismo en los comentarios. Las blancas rosas esparcidas por el impecable césped parecían temblar, mientras el lejano sonido de las aspas de un helicóptero rompía la melodía del cuarteto de cuerda. 300 invitados, en sus mejores galas, se giraron desde el altar, adornado con flores hacia el ruido, protegiéndose los ojos del sol de la tarde. Ricardo Solís, heredero de uno de los imperios farmacéuticos más grandes del país, se quedó inmóvil en el altar, con el rostro pálido, al reconocer el elegante helicóptero negro que descendía en el helipuerto de la finca familiar. ¿Qué es eso? ¿Quién viene? Su prometida Sofía Navarro le agarró el brazo, su brazalete de diamantes clavándose en su piel. Pero Ricardo no pudo responder. El aliento se le había ido del cuerpo cuando la puerta del helicóptero se abrió y una mujer con un traje sastre blanco impecable bajó, su cabello color caramelo danzando con el viento de las hélices que aminoraban la marcha. Luego, dos pequeñas figuras emergieron detrás de ella, gemelos, un niño y una niña no mayores de 6 años, cada uno sosteniendo una de sus manos mientras caminaban con estudiada confianza hacia la ceremonia de la boda. La madre de Ricardo jadeó audiblemente. Cualquiera podía verlo. Los niños tenían los ojos de Ricardo. 6 años antes, Ricardo y Elisa Ríos eran la definición de una pareja poderosa. Él era el brillante heredero de Solís Farmacéutica, ella una bioquímica cuya investigación ya había salvado incontables vidas. Su boda había sido el evento social de la temporada, con sus votos intercambiados en el mismo jardín donde Ricardo ahora se encontraba con otra mujer. Su matrimonio parecía perfecto, apasionado, solidario y construido sobre el respeto mutuo. Viajaron por el mundo juntos, donaron millones a la caridad y se preparaban para formar una familia. Sin embargo, tras bambalinas, se cernían tormentas. Julián Navarro, amigo de la infancia de Ricardo, se había unido a Solís Farmacéutica como director financiero, trayendo a su hermana Sofía a su círculo social. Lo que nadie sabía era cómo estos dos hermanos destruirían sistemáticamente todo lo que Ricardo y Elisa habían construido. La FIOS, Finca Solís, brillaba bajo las luces de la noche mientras el personal de servicio, con sus uniformes impecables, circulaba por la gala benéfica anual. Ricardo observaba a su esposa al otro lado del abarrotado salón de baile, admirando cómo Elisa captaba la atención con su vestido esmeralda mientras discutía su última investigación con el ministro de Salud. 6 años de matrimonio solo habían profundizado su atracción por su mente brillante y su corazón bondadoso. «Es toda una mujer», dijo Julián, apareciendo junto a Ricardo con 2 whiskies. «Eres un hombre afortunado». Ricardo aceptó la bebida con una sonrisa. «No sabes cuánto. Los ensayos clínicos de su protocolo de tratamiento contra el cáncer están mostrando resultados increíbles. La Junta está encantada». Julián asintió, sus ojos siguiendo a Elisa mientras se reía de algo que Sofía le decía. «Debe ser agradable, tener belleza e inteligencia bajo el mismo techo». «Estamos intentando tener un bebé, ¿sabes?», confió Ricardo, el whisky aflojando su habitual reserva. «Elisa ha estado controlando todo. Dice que el momento es perfecto este mes». La sonrisa de Julián se tensó casi imperceptiblemente. «Paternidad, ¿eh? Eso lo cambiará todo». Más tarde esa noche, Elisa salió de su baño en suite para encontrar a Ricardo sentado en el borde de su cama, con su teléfono en la mano.
Su rostro era irreconocible, contorsionado por la ira y la traición. «Ricardo, ¿qué haces con mi teléfono? ¿Quién es Michael?» Su voz era peligrosamente baja. El ceño de Elisa se frunció confundida. «¿Michael? No conozco a ningún...» «No me mientas». Él le lanzó el teléfono, mostrando mensajes de texto que ella nunca había visto antes. Mensajes íntimos, planes explícitos para reuniones. 3 meses viéndolo. ¿En nuestra cama, Elisa? Mientras yo viajaba por trabajo. «Ricardo, nunca he visto estos mensajes antes. No conozco a ningún Michael». Sus manos temblaron mientras se desplazaba por conversaciones que parecían ser de su número, pero contenían palabras que ella nunca había escrito. «Tu perfume estaba en su ropa. Él sabía cosas sobre nuestra casa que solo alguien que había estado aquí podría saber». Ricardo se puso de pie, pasándose las manos por el cabello oscuro. Julián lo encontró. El investigador privado confirmó todo. «¿Julián?» La mente de Elisa corrió. «Ricardo, esto es falso. Alguien plantó estos mensajes. Yo nunca haría esto». La puerta del dormitorio se abrió y Julián entró sin llamar. Seguridad encontró esto en su coche. Le entregó a Ricardo una pequeña bolsa que contenía un reloj de hombre y la tarjeta de una habitación de hotel. «Nunca había visto eso antes», lloró Elisa, extendiendo la mano hacia Ricardo, quien se apartó como si su toque la quemara. «Fuera», susurró Ricardo, luego más fuerte. «Fuera de mi casa. Ricardo, por favor, soy tu esposa. Te amo». Las lágrimas corrían por su rostro, mientras Julián hacía una señal a los guardias de seguridad que esperaban en el pasillo. «Ya no. Quiero los papeles de divorcio redactados esta noche, Julián». «Ya está todo arreglado», respondió Julián, sin encontrarse con la mirada desesperada de Elisa. Los siguientes momentos pasaron en un horrible borrón, mientras la seguridad escoltaba a Elisa fuera del dormitorio. Ella le rogó a Ricardo que la escuchara, que pensara lógicamente. ¿Por qué engañaría cuando estaban tratando de tener un bebé? Pero el pensamiento racional lo había abandonado, reemplazado por una ira primal, alimentada por lo que parecía ser una evidencia irrefutable. En 30 minutos, Elisa se encontró en la entrada en su camisón, viendo cómo el personal arrojaba maletas empacadas apresuradamente al maletero de su coche. Ricardo observaba desde el balcón, su rostro una máscara de piedra, mientras Julián estaba a su lado, con una mano en su hombro, en aparente consuelo. «Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas», le informó fríamente el jefe de seguridad. «Sus cuentas serán congeladas por la mañana. El señor Solís sugiere que no intente contactarlo a él ni a nadie de la compañía». La lluvia comenzó a caer mientras Elisa se sentaba en su coche, jadeando entre sollozos. Su teléfono vibró con una notificación. Acceso a su correo electrónico revocado. Luego otra. Su acceso al edificio terminado. Luego una tercera. Un aviso preliminar de los procedimientos de divorcio. A 8 kilómetros de la finca, se detuvo en el aparcamiento de una farmacia abierta a las 24 horas y se sentó temblando bajo las luces fluorescentes. Esto no podía estar sucediendo. Tenía que haber alguna explicación. Alguien la había tendido una trampa. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Su mente fue inmediatamente al extraño comportamiento de Julián durante los últimos meses. La forma en que parecía aparecer cada vez que ella y Ricardo no estaban de acuerdo. Las sutiles sugerencias de que podría estar trabajando demasiado o viajando con demasiada frecuencia. Luego, una ola de náuseas la golpeó.
una sensación familiar de las últimas mañanas que había atribuido al estrés. Con manos temblorosas, fue a la farmacia y compró una prueba de embarazo. 3 minutos después, mirando el resultado positivo en el estéril baño de la farmacia, el mundo de Elisa Ríos se derrumbó por completo. Estaba embarazada del hijo de Ricardo, sin hogar y enfrentándose a un divorcio vicioso orquestado por alguien que ahora sospechaba que había estado tramando esto durante meses. Al amanecer, se estacionó cerca del edificio de oficinas de Ricardo, decidida a hacerlo escuchar, pero la seguridad la interceptó antes de que llegara a la puerta. «El señor Solís no quiere verla, señora Solís», dijo el guardia, incómodo pero firme. «Dígale que estoy embarazada», suplicó. «Por favor, solo dígaselo». El guardia desapareció dentro. 10 minutos insoportables después, regresó. «El señor Solís dice que, dada su infidelidad, no tiene motivos para creer que el hijo sea suyo. Su abogado la contactará para una prueba de paternidad después del nacimiento». Las rodillas de Elisa cedieron ante la crueldad de aquello. A través de las puertas de cristal, pudo ver a Julián observando desde el vestíbulo. Su expresión indescifrable. Esa tarde, descubrió que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Por la noche, sus amigos más cercanos habían dejado de devolverle las llamadas. Todos parte del mismo círculo social que Ricardo. Al anochecer, dormía en su coche en el aparcamiento de un supermercado, de 7 semanas de embarazo y completamente sola. Todavía no lo sabía, pero la ecografía que se haría 2 semanas después revelaría una sorpresa aún mayor. Gemelos. El primer atisbo de esperanza llegó en forma de Elena Ramos, una anciana que encontró a Elisa vomitando junto a su coche una mañana temprano. «O estás embarazada, o te estás muriendo, querida», observó Elena con sorprendente franqueza. «De cualquier manera, necesitas ayuda». Elena, una viuda que había perdido a su única hija por cáncer años antes, le ofreció a Elisa la antigua habitación de su hija hasta que pudiera arreglar las cosas. Fue en la modesta casa de Elena donde Elisa finalmente encontró espacio para pensar con claridad sobre lo que había sucedido y planificar su respuesta. Empeñó su anillo de bodas por $12,000, una fracción de su valor, pero suficiente para la atención prenatal y un portátil usado. Luego comenzó a documentar meticulosamente todo lo que había ocurrido, creando cronogramas, salvando la evidencia que pudo rescatar. La imagen que surgió confirmó sus sospechas. Julián, con la ayuda de Sofía, había orquestado su caída. ¿Pero por qué? ¿Qué podían ganar? La respuesta vino de una fuente inesperada. Mientras buscaba ofertas de empleo en una cafetería, Elisa escuchó a 2 investigadores farmacéuticos discutir irregularidades en los informes de ensayos de medicamentos recientes de Solís Farmacéutica. «Los números no cuadran», susurró uno. «Los perfiles de efectos secundarios fueron claramente alterados antes de la presentación». «Julián Navarro lo aprobó todo», respondió el otro. «Ricardo Solís probablemente ni siquiera vio los datos originales». La mente científica de Elisa hizo clic. Ella había estado trabajando en esos mismos ensayos antes de su expulsión. Si Julián estaba falsificando datos, eso no era solo fraude, era peligroso. La gente podría morir, y si ella se hubiera quedado, podría haberlo descubierto. Esa noche, acunando su creciente vientre, Elisa tomó una decisión. Ricardo le había fallado por completo, eligiendo la ira ciega en lugar de la confianza, pero ella no permitiría que los planes de Julián
dañaran a personas inocentes, ni que robaran el futuro de sus hijos. Tu papá no nos quiso, susurró a sus gemelos aún no nacidos. Pero está bien. Vamos a construir algo tan espectacular que algún día se dará cuenta exactamente de lo que tiró. Las náuseas matutinas eran un nombre cruel, descubrió Elisa mientras vomitaba por tercera vez esa tarde. Con 4 meses de embarazo de gemelos, su cuerpo cambiaba rápidamente, haciendo casi imposible ocultar su condición durante las entrevistas de trabajo. Lo siento, doctora Ríos, dijo el director del laboratorio, sin mirarla a los ojos. Sus cualificaciones son impresionantes, pero acabamos de cubrir el puesto. Era la misma respuesta que había recibido en otras 5 instalaciones de investigación. Alguien, casi con certeza Julián, la había puesto en una lista negra en toda la industria. Elena la encontró llorando en el porche esa tarde. «Ánimo, querida», dijo la anciana sentándose junto a Elisa. «El mundo no se acaba porque un hombre fuera demasiado tonto para ver tu valía». «No es solo Ricardo», explicó Elisa. «Nadie me contratará. Mi experiencia en investigación no significa nada cuando Julián Navarro les dice que soy inestable o deshonesta». Elena lo consideró. Luego dijo, «Quizás necesites conocer gente que nunca haya oído hablar de Julián Navarro». Al día siguiente, Elena llevó a Elisa a una pequeña clínica comunitaria que atendía principalmente a pacientes de bajos ingresos. La sala de espera estaba abarrotada, el personal abrumado. «Mi amiga, la doctora Renata Vargas, dirige este lugar», explicó Elena. «A ella no le importa la política farmacéutica, solo ayudar a la gente». La doctora Vargas era un huracán en forma humana, una investigadora brillante que había dejado un puesto de prestigio para servir a aquellos sin acceso a atención médica adecuada. Después de una conversación de 5 minutos sobre los antecedentes de investigación de Elisa, le ofreció un puesto a tiempo parcial analizando datos de pacientes. «No puedo pagarte lo que vales», advirtió la doctora Vargas, «y veo que esperas gemelos». Elisa asintió, sorprendida. «Por la forma en que te llevas, es un clásico de gemelos», explicó la doctora Vargas. «Mira, este no es un trabajo glamoroso, pero es honesto, y nadie aquí te juzgará por estar embarazada y soltera, si eso es lo que te preocupa». Por primera vez en meses, Elisa sintió un atisbo de esperanza. «¿Cuándo puedo empezar?» El trabajo era realmente poco glamoroso. Organizar registros de pacientes, analizar resultados de tratamientos y ayudar a optimizar los protocolos de la clínica. Pero mantuvo la mente de Elisa activa y le proporcionó ingresos suficientes para complementar lo que había obtenido de su anillo de bodas. A los 7 meses de embarazo, entró tambaleándose en la oficina de la doctora Vargas, con hallazgos que no podía ignorar. «Hay un patrón en estos pacientes con cáncer», explicó Elisa, extendiendo gráficos sobre el escritorio. «Aquellos que toman el nuevo medicamento de Solís Farmacéutica están mostrando complicaciones hepáticas al triple de la tasa reportada». La doctora Vargas estudió los datos. «Esto es preocupante. ¿Estás segura?» «El tamaño de la muestra es pequeño, pero el patrón es inconfundible», confirmó Elisa, y coincide con lo que escuché sobre datos de ensayos falsificados. La expresión de la doctora Vargas se oscureció. «Deberíamos informar esto a la FDA». «¿Con qué pruebas?», suspiró Elisa. «Dirán que nuestro conjunto de datos es demasiado limitado. Necesitamos más evidencia». «Lo que necesitamos», dijo la doctora Vargas pensativa, «es desarrollar un tratamiento alternativo, algo más seguro». Elisa parpadeó. «Eso llevaría años y millones en financiación».
No necesariamente, sonrió misteriosamente la doctora Vargas. Tengo un laboratorio completamente equipado en mi casa. Es donde realizo mi propia investigación después de horas. Quizás sea hora de que lo veas. El laboratorio casero de la doctora Vargas resultó ser una instalación de última generación, construida en lo que alguna vez había sido un gran granero en su propiedad. Mi difunto esposo me dejó bastante cómoda, explicó la doctora Vargas. Uso mi herencia para financiar investigaciones que las grandes empresas no tocan, tratamientos para enfermedades raras, alternativas asequibles a medicamentos caros. Elisa pasó la mano sobre el equipo reluciente. Esto es increíble. También es privado, enfatizó la doctora Vargas. Sin supervisión corporativa, sin accionistas que exijan ganancias trimestrales a expensas de la seguridad, solo ciencia pura. Fijó a Elisa con una mirada intensa. Tu trabajo anterior sobre protocolos de tratamiento contra el cáncer fue innovador. ¿Qué harías si tuvieras la libertad de continuar esa investigación a tu manera? La pregunta despertó algo en Elisa, que había estado inactivo desde su expulsión. La investigadora apasionada que una vez había creído que podía cambiar el mundo. 2 semanas después, Mateo y Lara Solís llegaron al mundo en la clínica de la doctora Vargas. Sanos, perfectos y felizmente inconscientes del caos que rodeaba su nacimiento. No apareció ningún anuncio de nacimiento en los periódicos. Ningún padre orgulloso paseó por la sala de espera. Solo Elena, secándose lágrimas de alegría mientras sostenía a los recién nacidos. Y la doctora Vargas, que los había traído al mundo ella misma. Tienen sus ojos, observó Elena cuidadosamente. Sí, asintió Elisa, estudiando la expresión seria de su hijo y la mirada curiosa de su hija. Pero espero que mi sentido común. La recuperación del parto fue complicada por el agotamiento emocional, pero Elisa se permitió solo 2 semanas antes de regresar al laboratorio de la doctora Vargas, a menudo con los gemelos durmiendo cerca en una cuna portátil. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, mientras Elisa refinaba su investigación, centrándose en desarrollar un tratamiento contra el cáncer con significativamente menos efectos secundarios que el medicamento principal de Solís Farmacéutica. Cuando los gemelos tenían 8 meses, llegó el avance. Elisa había creado un compuesto que mostraba una notable eficacia contra los cánceres agresivos, al tiempo que mantenía un perfil de efectos secundarios benigno. La doctora Vargas estaba eufórica. «Esto es extraordinario», declaró, revisando los resultados del laboratorio. «Debes patentarlo de inmediato». «Las patentes requieren dinero», le recordó Elisa, «y abogados». «Que yo tengo», replicó la doctora Vargas. «Pero más importante, este descubrimiento merece llegar a los pacientes. Necesita una compañía detrás». Elisa rió amargamente. ¿Qué compañía trabajaría con la esposa desechada de Ricardo Solís? La doctora Vargas la miró larga y mesuradamente. Una nueva. Una que tú misma crees. La idea pareció descabellada al principio. Elisa no tenía experiencia comercial, ni contactos en la industria, y apenas dinero suficiente para los pañales de los gemelos. Pero la doctora Vargas fue persistente, revelando finalmente que había estado invirtiendo discretamente en nuevas empresas de biotecnología durante años. «Estoy preparada para proporcionar capital inicial», le dijo a Elisa. «Mis únicas condiciones son que mantengas el control total y que los medicamentos que desarrollemos sigan siendo asequibles». «¿Por qué harías esto por mí?», preguntó Elisa, sospechosa de tanta generosidad después de meses de traición.
Porque hace 20 años yo era tú, respondió la doctora Vargas simplemente. Brillante, traicionada y subestimada. El hombre que me hizo eso se convirtió en un gigante farmacéutico, vendiendo medicamentos a 20 veces su costo de producción. He pasado 2 décadas buscando a alguien que pudiera ayudarme a cambiar ese sistema. Sonrió a los gemelos que jugaban en una manta cercana. Considéralo mi inversión en la próxima generación. Phoenix Farmacéutica nació en el laboratorio del granero de la doctora Vargas, con Elisa usando su apellido de soltera, Elisa Winters, para evitar una asociación inmediata con Solís Farmacéutica. Su primera solicitud de patente se tramitó sin problemas. Julián y Ricardo seguían completamente ajenos a que su antigua colega estaba construyendo una empresa rival. Para cuando los gemelos cumplieron 2 años, Phoenix había obtenido la aprobación de la FDA para su primer medicamento y había comenzado la producción a pequeña escala. Los contactos de la doctora Vargas en la industria resultaron invaluables, abriendo puertas que habrían permanecido firmemente cerradas para Elisa sola. Su primer contrato importante provino de la Red Hospitalaria Misericordia, que había estado luchando con el alto costo y los preocupantes efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer de Solís Farmacéutica. Phoenix ofreció una alternativa efectiva a la mitad del precio, con resultados de pacientes significativamente mejores. El anuncio causó pequeñas ondas en las publicaciones de la industria. La recién llegada Phoenix Farmacéutica, liderada por la científica Elisa Winters, asegura un contrato multimillonario con la Red Hospitalaria Misericordia, desafiando a los actores establecidos en el mercado de medicamentos oncológicos. En Solís Farmacéutica, la noticia recibió poca atención. Un nuevo competidor era apenas inusual en su industria, y el nombre de la compañía no levantó sospechas. Solo cuando su cliente hospitalario más grande anunció que cambiaba de proveedor, comenzaron a sonar las alarmas. Julián Navarro irrumpió en la oficina de Ricardo, arrojando un informe sobre su escritorio. Acabamos de perder a Hospital Metropolitano ante una startup llamada Phoenix. Son 30 millones en ingresos anuales, Ricardo. Ricardo, ahora más involucrado en los aspectos sociales del negocio que en el trabajo científico que alguna vez lo había apasionado, apenas levantó la vista. ¿Y qué? Ofréceles un mejor trato. Lo hice, espetó Julián. Se negaron. Dijeron que el medicamento de Phoenix tiene resultados superiores y menos efectos secundarios. Sus palabras exactas fueron: el producto de Solís no se compara. Esto finalmente captó la atención de Ricardo. Eso es imposible. Nuestro equipo de I+D ha estado trabajando en esa formulación durante años. Bueno, aparentemente esta persona, Elisa Winters, resolvió en 2 años lo que nuestro equipo no pudo en 5. El tono de Julián estaba cuidadosamente calibrado para sugerir incompetencia, en lugar de su propio sabotaje a la investigación de Solís, el departamento después de la partida de Elisa. Elisa Winters. Ricardo frunció el ceño. El nombre le revolvió algo en la memoria. Nadie sabe mucho sobre ella, continuó Julián con suavidad. Surgió de la nada hace unos 3 años, muy reservada. Nunca da entrevistas, pero su ciencia es aparentemente excepcional. Quiero conocerla, decidió Ricardo. Organiza una cena. Quizás deberíamos considerar adquirir Phoenix en lugar de competir con ella. La expresión de Julián se tensó casi imperceptiblemente. Lo intentaré, pero mis fuentes dicen que ella rechaza la mayoría de las solicitudes de reuniones, especialmente de farmacéuticas más grandes. Todo el mundo tiene su precio, replicó Ricardo con desdén, volviendo al calendario social de su escritorio
donde Sofía había marcado varias galas benéficas a las que asistirían juntos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Eliza se sentaba en la modesta pero creciente sede de Phoenix, revisando sus últimas proyecciones financieras, mientras los gemelos coloreaban tranquilamente en la pequeña zona de juegos de su oficina. Solís Farmacéutica perdió otro contrato hoy, mencionó su asistente, colocando nuevos informes en su escritorio. Sus acciones cayeron un 8%. Eliza se permitió una pequeña sonrisa. Qué lástima para ellos. También está esto, añadió el asistente, deslizando una revista de negocios. En la portada estaba Ricardo, con Sofía del brazo en un evento benéfico. El titular decía: heredero de Solís se casará con Sofía Navarro en ceremonia de primavera. La expresión de Eliza se mantuvo neutral mientras estudiaba la imagen del hombre que la había echado en la noche. El hombre cuyos hijos ahora dibujaban tranquilamente a pocos metros de distancia. Hijos que él nunca se había molestado en confirmar que eran suyos, a pesar de su demanda inicial de una prueba de paternidad. «Mamá, mira», Lara le mostró un dibujo de lo que parecía ser su pequeña familia. Eliza, Mateo, Lara, Elena y la doctora Vargas, todos cogidos de la mano. «Somos nosotros». «Eso es hermoso, cariño», respondió Eliza, su voz firme a pesar de las emociones que la agitaban. Más tarde esa noche, después de acostar a los gemelos, Eliza se sentó en su balcón, con vistas a la ciudad. A lo lejos, podía ver la torre de Solís Farmacéutica iluminada contra el cielo nocturno. 3 años de trabajo estratégico habían convertido a Phoenix en un competidor formidable, uno que comenzaba a afectar seriamente los resultados de Solís. Pero ese nunca había sido su objetivo principal. Su teléfono sonó con un mensaje de su investigador, un antiguo paciente cuya vida había sido salvada por el medicamento de Phoenix, y que ahora usaba sus habilidades como analista financiero para rastrear las actividades de Solís Farmacéutica. Encontré algo significativo en sus informes trimestrales. Inconsistencias ocultas sugieren al menos $50 millones sin contabilizar. Necesito profundizar. También, fecha de la boda confirmada, 15 de mayo. 15 de mayo. La fecha exacta, 6 años antes, en que la seguridad la había escoltado fuera de su casa. Eliza cerró los ojos. El momento no podía ser una coincidencia. Julián y Sofía tenían un don para la crueldad psicológica. Elegir esa fecha específica claramente tenía la intención de borrarla definitivamente de la vida de Ricardo. Pero se habían equivocado gravemente, porque mientras ellos planeaban una boda, Eliza había estado construyendo un imperio, y lo que es más importante, había estado reuniendo pruebas de fraude financiero, de efectos secundarios de medicamentos deliberadamente ocultos y del elaborado plan para inculparla por infidelidad. «Los gemelos merecen conocer a su padre», le había dicho la doctora Vargas repetidamente, «y Ricardo merece saber lo que hizo Julián». Eliza se había resistido durante años, protegiendo el mundo de paz que había creado para sus hijos. Pero al ver el anuncio de la boda, planeado para el aniversario de su mayor humillación, algo se cristalizó dentro de ella. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Toda ella, la finca Solís, nunca había lucido más magnífica. Miles de rosas blancas adornaban el jardín, donde 300 invitados se habían reunido para presenciar la unión de Ricardo Solís y Sofía Navarro. Músicos de cuerda tocaban suavemente,
mientras los invitados tomaban asiento, sus conversaciones susurradas, creando un suave murmullo de anticipación. Ricardo se encontraba en el altar, apuesto en su esmoquín a medida, aunque los observadores atentos podrían notar el ligero vacío en sus ojos. En la primera fila, sus padres intercambiaron miradas de preocupación. Nunca se habían encariñado del todo con Sofía, aunque habían mantenido sus reservas en privado. Julián Navarro, sirviendo como padrino, examinó la escena con una satisfacción mal disimulada. Todo había salido según lo planeado. A los pocos meses de la partida de Elisa, había presentado a su hermana a Ricardo. Su afecto calculado había sido la distracción perfecta para las preguntas ocasionales de Ricardo sobre las pruebas contra Elisa. Mientras tanto, Julián había redirigido sistemáticamente los fondos de la empresa, establecido cuentas en el extranjero y se había posicionado para eventualmente tomar el control total de Solís Farmacéutica. El oficiante de la boda tomó su posición. La música cambió a la marcha nupcial. Sofía apareció al final del pasillo con un vestido de diseñador que había costado más que las casas de la mayoría de la gente, y luego el lejano sonido de las aspas de un helicóptero. Al principio, los invitados asumieron que era parte de la celebración, quizás una entrada elaborada o una sorpresa planeada por el novio. Pero la expresión de confusión de Ricardo rápidamente se transformó en alarma cuando el helicóptero negro descendió hacia el helipuerto de la finca. «¿Qué está pasando?», exigió Sofía, llegando al altar mientras los invitados comenzaban a girar hacia el ruido. Ricardo no respondió. Algo en el helicóptero le resultaba extrañamente familiar. La ceremonia se detuvo cuando el helicóptero aterrizó. El personal de seguridad se movió con incertidumbre hacia el helipuerto, sin saber si intervenir, ya que nadie les había autorizado detener la aeronave. Luego, la puerta se abrió, y ella salió. Incluso desde la distancia, Ricardo la reconoció de inmediato. El mundo pareció reducirse a un solo punto, mientras Elisa, su exesposa, la mujer a la que había dejado de lado 6 años antes, caminaba tranquilamente hacia la ceremonia con un elegante traje azul marino que enfatizaba lo poco que había cambiado. Su cabello era diferente, su postura más segura, pero su rostro le revolvió algo profundo dentro de él que había intentado desesperadamente olvidar. Luego, 2 pequeñas figuras emergieron del helicóptero detrás de ella, un niño y una niña tomados de la mano, mirando a su alrededor con expresiones curiosas que reflejaban las de Ricardo cuando se enfrentaba a algo nuevo. «Dios mío», susurró la madre de Ricardo, levantándose de su asiento. «Ricardo, míralos». El padre de Ricardo también se puso de pie, su rostro pálido por la conmoción. «Tienen sus ojos, los ojos de Ricardo». Los murmullos se extendieron entre la multitud mientras Elisa y los niños caminaban deliberadamente hacia la ceremonia. La seguridad miró a Ricardo en busca de dirección, pero él permaneció inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Qué es esto?», siseó Sofía, agarrando el brazo de Ricardo. «¿Quién es esa mujer? ¿Por qué está aquí con esos niños?». Julián dio un paso al frente, su rostro contorsionado por la ira y el miedo. «Yo me encargo», hizo una señal a la seguridad, pero la voz tranquila de Elisa cortó el caos. «Yo no lo haría, Julián, a menos que quieras que tus actividades financieras se hagan públicas ahora mismo en lugar de en los periódicos de mañana». Julián titubeó mientras Elisa y los niños llegaban al borde del área de asientos. Los gemelos,
impecablemente vestidos y notablemente serenos para su edad. Se mantuvieron cerca de su madre, estudiando la escena con ojos inteligentes. «Ricardo», dijo Elisa, su voz resonando en la ahora silenciosa reunión. «Conoce a tus hijos, Mateo y Lara, los que nunca supiste que existían cuando me echaste hace 6 años». El asombro colectivo de los invitados fue audible. La madre de Ricardo se llevó una mano a la boca, las lágrimas llenando sus ojos mientras miraba a sus nietos por primera vez. «Eso es imposible», espetó Sofía. «Ella miente, Ricardo. Diles a todos que está mintiendo». Pero Ricardo no podía hablar. Estaba mirando a los niños, al niño cuya expresión seria y ojos pensativos eran inquietantemente familiares, a la niña cuya postura decidida reflejaba la suya en fotografías de la infancia. «Las pruebas de ADN que confirman su paternidad ya han sido presentadas ante el Tribunal de Familia», continuó Elisa con calma, «junto con pruebas de cómo Julián y Sofía conspiraron para sacarme de tu vida, fabricando pruebas de infidelidad». Julián se abalanzó. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de inmediato!». «Yo no lo haría», dijo otra voz, mientras la doctora Renata Vargas emergía de detrás de Elisa. «A menos que Solís Farmacéutica quiera que la FDA reciba nuestro expediente completo sobre los perfiles de efectos secundarios falsificados de retinol esta noche en lugar de la próxima semana». La multitud estalló en conversaciones confusas. Los padres de Ricardo empujaron a los guardias de seguridad para acercarse a los niños, su madre arrodillándose a pesar de su costoso vestido para mirar a los gemelos a los ojos. «Hola», dijo suavemente, soy tu abuela». Lara, siempre la más audaz de los gemelos, estudió a la anciana con atención antes de responder. «Te pareces a las fotos que mamá guarda en nuestra caja de recuerdos». Esta simple declaración, que revelaba que Elisa se había asegurado de que los niños conocieran a su familia paterna, a pesar de todo, pareció romper algo en la madre de Ricardo. Comenzó a llorar abiertamente, extendiendo una mano tentativa que Lara aceptó con sorprendente gracia. Ricardo finalmente encontró su voz. «Elisa, ¿cómo? ¿Cuándo?» «Tenía 7 semanas de embarazo cuando me echaste», respondió ella, manteniendo un tono mesurado a pesar de las emociones que se agitaban en su interior. «Intenté decírtelo. Tus guardias de seguridad entregaron el mensaje. Dijiste que querías una prueba de paternidad después del nacimiento, pero nadie me contactó». Ricardo se volvió hacia Julián, confusión y horror creciente en su rostro. «¿De qué estamos hablando? Nunca recibí ningún mensaje sobre un embarazo». La expresión de Julián se endureció. «Ella está mintiendo. Esto es obviamente un elaborado plan para...» «¿Para qué, Julián?», interrumpió Elisa. «¿Para interrumpir la boda que programaste específicamente para el aniversario de mi expulsión? ¿Para revelar que tú y Sofía han malversado más de $80 millones de Solís Farmacéutica? ¿O quizás para informar a Ricardo que soy Eliza Winters, a quien ha estado tratando de conocer, la fundadora de Phoenix Farmacéutica, que ha estado quitándole cuota de mercado durante los últimos 3 años?» Las revelaciones cayeron como golpes físicos. Ricardo se tambaleó hacia atrás, mirando de Julián a Sofía, luego de nuevo a Elisa y a los niños, sus hijos, de pie tranquilamente en medio del caos que habían iniciado. «Esto es absurdo», declaró Sofía, aunque su voz temblaba ligeramente. «Ricardo, ella está claramente perturbada. Necesitamos que la saquen». «En realidad», dijo una nueva voz desde el fondo de la reunión, «creo que la sacaremos a usted, señorita Navarro». 2 individuos con trajes oscuros se acercaron, mostrando insignias federales. «FBI»,
Tenemos preguntas sobre ciertas transacciones financieras entre Solís Farmacéutica y cuentas en el extranjero a su nombre. Mientras los agentes federales escoltaban a Julián y Sofía, que protestaban, lejos de la ceremonia, los invitados a la boda comenzaron a dispersarse en grupos confusos y escandalizados. Algunos se quedaron a distancia, no queriendo perderse la dramática conclusión de lo que se suponía que era una simple boda de sociedad. Ricardo se acercó a Elisa y a los niños lentamente, como en trance. Se arrodilló ante los gemelos, estudiando sus rostros con asombro y devastación. «Hola», dijo simplemente, con la voz ahogada por la emoción. Mateo, siempre el gemelo más cauto, se escondió en parte detrás de la pierna de su madre, pero Lara se encontró con la mirada de su padre, directamente. «Tú también te pareces a tus fotos», le informó con seriedad, «pero las de mamá son de cuando eras más feliz». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas. «Lo siento, no sabía de ustedes. Yo habría...» Su voz se apagó mientras la magnitud de lo que se había perdido lo invadía. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió Elisa, mirando a los curiosos que quedaban. «Tus padres son bienvenidos a unirse a nosotros». Ricardo asintió aturdido. Luego se volvió para encontrar a su madre y a su padre ya de pie cerca, incapaces de apartar la vista de sus nietos. «El helicóptero está esperando», añadió Elisa. «A menos que prefieras quedarte y explicarles a tus invitados por qué no habrá boda hoy». Mientras caminaban hacia el helipuerto, Ricardo se encontró junto a Elisa, los gemelos un poco por delante, con sus fascinados padres. «¿Por qué ahora?», preguntó en voz baja. «Después de 6 años, ¿por qué elegir este momento?». La expresión de Elisa se mantuvo cuidadosamente neutral. «Porque los gemelos merecen conocer a su padre. Porque tus padres merecen conocer a sus nietos. Y porque Julián y Sofía estaban a punto de completar la adquisición de tu empresa, dejándote sin un centavo y potencialmente implicado en sus crímenes». Hizo una pausa. «El momento de la fecha de la boda, el aniversario de cuando me echaste, simplemente proporcionó una cierta simetría poética». En el helicóptero, mientras volaban hacia la casa de Elisa, Ricardo observó a sus hijos señalar con entusiasmo los puntos de referencia de abajo. Eran brillantes, elocuentes y obviamente bien educados. La vida que Elisa había construido sin él, de repente pareció materializarse en su mente. Los cumpleaños que se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, los cuentos para dormir todas las noches y los desayunos por la mañana. 6 años de recuerdos que nunca recuperaría. «¿A dónde vamos?», preguntó Ricardo en voz baja. «A mi casa», respondió Elisa. «Hay documentos que necesitas ver, pruebas de lo que Julián y Sofía le han estado haciendo a tu empresa. Y», dudó, «cosas que los niños quieren mostrarte». El helicóptero aterrizó en la azotea de un elegante edificio que llevaba el logo de Phoenix Farmacéutica. Mientras descendían a un apartamento en el ático, Ricardo se dio cuenta con creciente asombro de la magnitud del éxito de Elisa. Esto no era solo una empresa, era un imperio construido de la nada en 6 cortos años. Dentro del espacioso y cálidamente decorado ático, los gemelos corrieron inmediatamente hacia un estante que exhibía sus obras de arte y logros escolares. «Queremos mostrarte nuestra habitación», anunció Lara, tomando la mano de Ricardo con la facilidad y confianza de una niña que nunca había conocido el rechazo. Mateo la siguió con más vacilación, observando cuidadosamente las reacciones de su padre.
Mientras Ricardo era guiado por la casa que Elisa había creado, cada detalle revelaba otra faceta de la vida que había continuado sin él. Fotos familiares de vacaciones y cumpleaños, evidencia de las personalidades distintas de los gemelos en su dormitorio cuidadosamente decorado, estanterías llenas de historias muy queridas. En la habitación de los gemelos, un espacio dividido para reflejar sus diferentes intereses. La mitad de Lara llena de decoraciones de astronomía y proyectos científicos. La de Mateo con libros y intrincados juegos de construcción. Ricardo notó una pequeña caja en un estante etiquetada papá. ¿Puedo enseñársela a mamá?, preguntó Lara mientras Elisa aparecía en la puerta. Ante el asentimiento de Elisa, Lara recuperó la caja y la abrió para revelar recortes de periódicos, fotografías e incluso el anuncio de la boda de Ricardo y Elisa de años atrás. «Mamá hizo esto para que te conociéramos», explicó Lara, como si fuera lo más natural del mundo. «Dijo que eras muy inteligente, y por eso nosotros también somos inteligentes». Ricardo miró a Elisa con incredulidad. A pesar de todo lo que había hecho o dejado de hacer, ella se había asegurado de que sus hijos lo conocieran, al menos de alguna manera. «Les daré un tiempo a solas», dijo Elisa en voz baja. «Cuando estés listo, necesitamos discutir las actividades de Julián. Tus padres están en la sala, en la elegante sala de estar». Los padres de Ricardo se sentaron incómodamente en un sofá, aún aturdidos por las revelaciones del día. El padre de Ricardo, Ricardo Solís padre, un formidable hombre de negocios por derecho propio, parecía completamente perdido mientras aceptaba una taza de té de Elisa. «¿Cómo pudimos no saber?», preguntó, con la voz cargada de arrepentimiento. «Nuestros propios nietos». «Julián fue muy minucioso», respondió Elisa sin amargura. «Interceptó comunicaciones, falsificó documentos y se aseguró de que Ricardo solo recibiera la información que le servía a sus propósitos». «¿Pero por qué?», preguntó la madre de Ricardo. «¿Qué podía ganar?». Elisa abrió un portátil en la mesa de café. «Control de Solís Farmacéutica. Él y Sofía han estado malversando fondos sistemáticamente mientras, al mismo tiempo, preparaban a Ricardo para que pagara el encubrimiento de los peligrosos efectos secundarios de sus medicamentos». Giró la pantalla para mostrarles registros financieros complejos. Una vez casados, Sofía habría tenido acceso a las cuentas y propiedades personales de Ricardo. Planeaban completar la transferencia de activos a los pocos meses de la boda. Ricardo Solís padre estudió los documentos con creciente horror. «Estos son informes financieros a nivel de junta directiva. ¿Cómo los conseguiste?». «Tengo fuentes dentro de Solís Farmacéutica», reconoció Elisa. «Personas que se mantuvieron leales a la misión original de la empresa en lugar de al plan de Julián». Ricardo entró en la habitación visiblemente emocionado después de su tiempo con los niños. «Son increíbles», dijo simplemente, mirando a Elisa con nuevos ojos. «¿Cómo lo hiciste? Criarlos también mientras construías una empresa de la nada». «Tuve ayuda», respondió Elisa. «La doctora Vargas, por ejemplo, y una anciana llamada Elena que me acogió cuando estaba sin hogar y embarazada». «¿Sin hogar?», repitió la madre de Ricardo, horrorizada. «Sí», confirmó Elisa, su tono clínico más que acusatorio. «Cuando Ricardo ordenó que me sacaran de nuestra casa, mis cuentas fueron congeladas, mis tarjetas de crédito canceladas y mi reputación destruida. Dormí en mi coche durante 2 semanas antes de que Elena me encontrara vomitando en un aparcamiento por las náuseas matutinas». La cruda realidad de lo que Elisa había soportado golpeó a Ricardo como un golpe físico. «Nunca lo supe», susurró. «Julián me dijo que te habías mudado con
¿Con tu amante? No había ningún amante, Ricardo, dijo Elisa en voz baja. Solo estaba yo, embarazada de tus hijos, tratando de sobrevivir mientras Julián destruía enfermizamente todo lo que habíamos construido juntos. Ricardo se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. La evidencia parecía tan concluyente. Los mensajes, el reloj, incluso los relatos de los testigos. Todo fabricado, confirmó Elisa. Julián contrató a alguien para crear mensajes de texto falsos. El reloj y la llave del hotel fueron plantados. A los testigos se les pagó. Abrió otro archivo en su portátil. Este es el registro de pago de la cuenta privada de Julián, al hombre que se hizo pasar por mi amante imaginario. Y esto, continuó, volviéndose hacia otro documento, es la orden de alejamiento supuestamente presentada por ti, que me impidió acercarme a ti para hablar de mi embarazo. Ricardo miró el documento con horror. Nunca presenté esto. Yo nunca. Julián falsificó tu firma, explicó Elisa, al igual que en numerosos documentos de la compañía que autorizaban la liberación de medicamentos, a pesar de los resultados de las pruebas preocupantes. A medida que la magnitud total de la traición de Julián y Sofía se hizo clara, Ricardo pareció envejecer físicamente ante sus ojos. Sus padres parecían igualmente devastados, particularmente su madre, que seguía mirando hacia el pasillo, donde ocasionalmente se escuchaban risas desde la habitación de los gemelos. ¿Por qué no los expusiste antes?, preguntó finalmente Ricardo padre. Con pruebas tan exhaustivas, podrías haber limpiado tu nombre hace años. Elisa consideró su respuesta cuidadosamente. Al principio, la supervivencia era mi única preocupación. Luego, proteger a los gemelos se volvió primordial. Para cuando Phoenix estuvo lo suficientemente establecida como para considerar la confrontación, tuve que sopesar el impacto en los empleados y pacientes inocentes de Solís Farmacéutica. Se encontró con la mirada de Ricardo directamente. A pesar de todo, nunca quise destruir la empresa ni dañar a quienes dependían de ella. Ricardo la miró con una nueva comprensión. Así que, en cambio, construiste una empresa competidora, con mejores productos y prácticas éticas, transfiriendo gradualmente a los pacientes a medicamentos más seguros, mientras reunías pruebas contra Julián. Sí, reconoció Elisa. Phoenix no se construyó solo por venganza, Ricardo. Se construyó porque vi cómo Julián estaba corrompiendo la misión de tu empresa. La misión que alguna vez compartimos de ayudar a la gente. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. La doctora Vargas entró, llevando una tableta. El FBI ha detenido a Julián y Sofía, informó, y la presentación preliminar ante la SEC ha sido completada. La cotización de las acciones de Solís Farmacéutica probablemente será suspendida en espera de una investigación. Ricardo palideció. La empresa colapsará. No necesariamente, replicó Elisa. He preparado una propuesta para su consideración. Recuperó una carpeta de su escritorio y se la entregó a Ricardo. Una fusión entre Phoenix y Solís preservaría empleos, mantendría el acceso de los pacientes a los medicamentos y permitiría una transición ordenada mientras se abordan los problemas legales. Ricardo abrió la carpeta con manos temblorosas, examinando la propuesta detallada con creciente asombro. «Has preparado todas las contingencias», murmuró. «He tenido 6 años para considerar las posibilidades», respondió Elisa simplemente. Mientras Ricardo y sus padres revisaban la propuesta, Elisa salió al pasillo con la doctora Vargas. «¿Estás segura de esto?», preguntó la doctora Vargas en voz baja, después de todo lo que hizo. Elisa observó a través de la puerta cómo Ricardo estudiaba el documento
que podría salvar el legado de su familia. «Esto no se trata de Ricardo», respondió. «Se trata de que los gemelos tengan una relación con su padre y sus abuelos. Se trata de preservar empleos y seguir ayudando a los pacientes». La doctora Vargas sonrió a sabiendas. «Y no tiene nada que ver con finalmente mostrarle exactamente lo que perdió cuando eligió creerle a Julián en lugar de a ti». Por primera vez ese día, la expresión serena de Elisa se quebró ligeramente, revelando un atisbo del dolor que aún llevaba consigo. «Quizás haya algo de satisfacción en eso», admitió, «pero la venganza nunca fue mi motivación principal». «No», asintió la doctora Vargas, apretando la mano de su amiga. «Por eso tuviste éxito donde Julián fracasó. Él fue impulsado por la codicia y el resentimiento. Tú fuiste impulsada por algo mucho más poderoso. La determinación de crear algo bueno de algo terrible». Los gemelos aparecieron en el pasillo, su entusiasmo inicial dando paso a la incertidumbre a medida que los acontecimientos del día comenzaban a abrumarlos. «Mamá», preguntó Mateo en voz baja, «¿realmente se queda a cenar?» Elisa se arrodilló a la altura de su hijo. «Tu padre y tus abuelos quisieran cenar con nosotros. Sí. ¿Estás de acuerdo?» Mateo lo consideró seriamente. «¿Significa esto que tenemos que llamarle papá ahora?» «No, cariño», le aseguró Elisa. «Puedes llamarle como te sientas cómodo. Todo esto es muy nuevo, y todos lo entienden». Lara, siempre práctica, tenía una preocupación diferente. «¿Vendrán a nuestra fiesta de cumpleaños el próximo mes? Tendremos una temática espacial, y la abuela Elena está haciendo el pastel». La simple pregunta, que reflejaba las prioridades directas de un niño, cambió la atmósfera pesada. Elisa sonrió genuinamente por primera vez desde el aterrizaje del helicóptero. «Eso es algo que podemos discutir durante la cena», respondió. «Por ahora, ¿por qué no se lavan mientras yo reviso a nuestros invitados?» Mientras los niños se alejaban corriendo, Elisa regresó a la sala donde Ricardo y sus padres estaban inmersos en una intensa discusión. Guardaron silencio al entrar ella. «Los gemelos quieren saber si se quedan a cenar», anunció. «Y Lara ya ha avanzado a preguntas sobre la asistencia a la fiesta de cumpleaños el próximo mes». Ricardo levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero llenos de determinación. «Me gustaría. La cena y, si lo permites, la fiesta de cumpleaños también». «Entendemos si es demasiado pronto», añadió su madre apresuradamente. «Ya nos hemos perdido mucho, pero no queremos abrumarlos». Elisa los estudió. La familia que alguna vez había sido suya, ahora extraños conectados por sangre a sus preciados hijos. «La cena es un buen comienzo», decidió. «En cuanto al futuro, eso depende de muchos factores. La comodidad de los gemelos es mi prioridad». «Como debe ser», asintió Ricardo padre con firmeza. «Les hemos fallado, y a ti, terriblemente. Cualesquiera que sean los límites que establezcas, los respetaremos». Elena llegó poco después, trayendo el postre que les había prometido a los gemelos. Su presentación a la familia Solís fue incómoda, pero se calentó rápidamente cuando Ricardo le agradeció, con la voz entrecortada, por haber acogido a Elisa cuando nadie más lo hizo. «Alguien tenía que tener algo de sentido común», respondió Elena sin rodeos. «Por suerte para todos ustedes, soy demasiado vieja para preocuparme por la política farmacéutica y demasiado terca para dejarme intimidar por tontos ricos». La cena que siguió fue surrealista, la mezcla de dos mundos que habían existido en paralelo durante 6 años. Los gemelos, adaptables como suelen ser los niños, parecieron aceptar la repentina aparición de los abuelos con notable facilidad. Ricardo, sin embargo, observaba a sus hijos con una expresión de asombro,
mezclada con una profunda pérdida, agudamente consciente de cada referencia a eventos que se había perdido. Mientras Elena y los Solís mayores ayudaban a los gemelos a prepararse para la cama, los abuelos formando una alianza improbable en su deseo compartido de conectar con los niños, Ricardo y Elisa se encontraron solos en el estudio de ella. «No sé cómo agradecerte», dijo Ricardo finalmente. «No solo por la propuesta de fusión, sino por...» gesticuló impotente. «Por asegurarte de que supieran quién era yo, incluso cuando tenías todas las razones para borrarme de sus vidas». «Merecían conocer su herencia», respondió Elisa simplemente. «Mis problemas contigo no cambiaron ese hecho». Ricardo estudió su rostro. La mujer que una vez había amado tan completamente, ahora una extraña que había construido una vida extraordinaria sin él. ¿Y qué pasa ahora, más allá de la fusión, más allá de los procedimientos legales contra Julián y Sofía? «Ahora conoces a tus hijos», respondió Elisa. «Lentamente, en sus términos y en los míos. Te has perdido 6 años, Ricardo. Eso no se puede recuperar de la noche a la mañana». «¿Y nosotros?», preguntó él vacilante. «¿Hay alguna posibilidad de que...?» «No», interrumpió Elisa con firmeza. «Esa parte de nuestra historia terminó la noche en que elegiste creerle a Julián en lugar de a mí. He construido una vida de la que estoy orgullosa, Ricardo. Los gemelos y yo somos felices». Ricardo asintió, aceptando su respuesta con una dignidad resignada que habría sido imposible para el hombre más joven que la había echado tan precipitadamente. «Entiendo. Solo necesito que sepas lo profundamente que lamento lo que pasó. Si pudiera volver atrás...». «No podemos volver atrás», dijo Elisa con más dulzura. «Solo podemos avanzar. Por el bien de los gemelos, espero que podamos construir una relación civil, pero la reconciliación romántica no es posible. Demasiado ha cambiado». Mientras Ricardo absorbía esta declaración definitiva, un suave golpe en la puerta del estudio. La doctora Vargas entró con una tableta. «Disculpa la interrupción, pero deberías ver esto. La noticia del arresto de Julián y Sofía ha salido a la luz. La Junta Directiva de Solís Farmacéutica ha convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana». Ricardo hizo una mueca. «Debería irme. Necesito prepararme para las consecuencias». «La propuesta de fusión podría estabilizar las cosas si se presenta rápidamente», sugirió Elisa. «Tus padres tienen copias. Quizás puedan acompañarte mientras yo me encargo de la rutina matutina de los gemelos». La simple referencia doméstica, la rutina matutina que ella había manejado sola durante 6 años, colgaba entre ellos, destacando todo lo que Ricardo había perdido a causa de su juicio precipitado y su confianza mal depositada. «Gracias», dijo finalmente, «por la propuesta, por la cena, por todo». Dudó. ¿Sería apropiado despedirme de los gemelos? Elisa asintió. «Probablemente todavía estén despiertos. Lara rara vez se duerme antes de sacar al menos 3 cuentos para dormir». Un atisbo de sonrisa cruzó el rostro de Ricardo. «Es persistente, como su madre». «Sí», asintió Elisa, guiándolo hacia la habitación de los niños, aunque sus tácticas de negociación provienen enteramente de tu lado de la familia. La sala de conferencias de Solís Farmacéutica, zumbaba de tensión, mientras los miembros de la Junta se reunían para la reunión de emergencia. La noticia del arresto de Julián y Sofía se había extendido rápidamente por los círculos financieros, y la cotización de las acciones de la compañía había sido suspendida en espera de una investigación. Ricardo se sentó a la cabecera de la mesa, con su padre a su lado.
ambos hombres con aspecto exhausto, pero decididos. Los miembros de la junta, muchos de ellos amigos de la familia desde hace mucho tiempo, parecían conmocionados por las revelaciones sobre las actividades de Julián. La situación es grave, pero no insalvable, comenzó Ricardo, su voz firme a pesar de su tormento interior. Con su permiso, me gustaría presentar un camino a seguir. Durante la siguiente hora, Ricardo expuso la propuesta de fusión que Elisa había preparado. La junta escuchó con creciente interés, mientras él explicaba cómo la combinación de la investigación innovadora de Fénix con la infraestructura establecida de Solís podría preservar empleos, mantener el acceso de los pacientes a los medicamentos y posicionar a la entidad combinada como líder en la industria. «Esta Elisa Winters», dijo un miembro de la junta con escepticismo, «¿está dispuesta a fusionar su exitosa empresa con la nuestra durante una crisis de esta magnitud? ¿Cuál es su motivación?» Ricardo y su padre intercambiaron miradas. «Hay algo más que deben saber», admitió Ricardo. «Elisa Winters es Elisa Ríos, mi exesposa». Los murmullos de asombro alrededor de la mesa reflejaron la naturaleza explosiva de esta revelación. «¿La mujer que Julián Navarro afirmó que era infiel?», aclaró un miembro de la Junta Mayor. «¿La que desapareció hace 6 años?» «Sí», confirmó Ricardo. «Julián fabricó pruebas contra ella para ocultar sus propios crímenes financieros. Ella era inocente de todas las acusaciones». «¿Y ahora es nuestra principal competidora?», preguntó otro con incredulidad. «Lo es», reconoció Ricardo. «También es la madre de mis gemelos de 6 años, a quienes conocí por primera vez ayer». El silencio atónito que siguió fue finalmente roto por la miembro de la junta directiva, con más antigüedad de la compañía. Margarita Chen. «Elisa, no me refería a eso», aclaró Elisa. «Me refería a ti personalmente. Fuiste engañada por personas en las que confiabas implícitamente. Eso no es algo que uno simplemente supera». Ricardo consideró su pregunta seriamente. «He comenzado terapia», admitió, «algo que debería haber hecho hace años, después de la muerte de mi hermano. Julián explotó mi dolor e inseguridades magistralmente». Se encontró con la mirada de ella. «No soy el mismo hombre que te echó, Elisa. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo asegurarme de no volver a cometer ese tipo de error». Elisa asintió aceptando su respuesta sin comentarios. El anuncio de la fusión acaparó titulares en las publicaciones de negocios. Fénix y Solís Farmacéutica anuncian una fusión histórica. La directora ejecutiva Elisa Winters, revelada como la exesposa de Ricardo Solís, en una asombrosa reconciliación corporativa y personal. El aspecto personal de la historia, la esposa agraviada, que regresa triunfalmente con hijos ocultos y una compañía superior, capturó la imaginación del público. Las solicitudes de entrevistas inundaron, las cuales Elisa rechazó educada, pero firmemente. «Esto no es un drama de tabloide», le dijo a su equipo de relaciones públicas. «Es una fusión empresarial, con elementos personales que no son para consumo público». A medida que pasaban las semanas, la relación de Ricardo con los gemelos se profundizó gradualmente. Mateo comenzó a bajar la guardia, especialmente después de descubrir la extensa biblioteca de su padre y su interés compartido por la geología. Lara simplemente adoptó a Ricardo como si siempre hubiera estado presente, incorporándolo de manera natural a su vasta visión del mundo. El próximo 7º cumpleaños de los gemelos se convirtió en un punto focal. Ricardo, ansioso por hacer la ocasión memorable,
consultó repetidamente con Elisa sobre regalos y arreglos apropiados. Nada extravagante, advirtió ella. No necesitan ser colmados de regalos caros para compensar el tiempo perdido. Lo sé, le aseguró Ricardo, pero me gustaría contribuir con algo significativo al tema espacial que Lara pidió. El día antes de la celebración, Ricardo apareció en el ático de Elisa con la doctora Vargas, quien se había convertido en una aliada inesperada para ayudarlo a navegar su nueva relación con sus hijos. «Tenemos una propuesta», anunció la doctora Vargas, «para la fiesta de cumpleaños». Elisa levantó una ceja. «Pensé que todo estaba arreglado. Elena está haciendo el pastel, las decoraciones están listas y la visita al planetario está reservada para mañana por la mañana». «Esto sería una adición», explicó Ricardo. «Con tu aprobación, por supuesto». Describió su idea. Un observatorio profesional había acordado una sesión de observación privada por la noche después de la visita al planetario. Los gemelos y sus amigos tendrían acceso a potentes telescopios durante una noche inusualmente despejada, cuando varios planetas serían visibles. «Eso es perfecto», reconoció Elisa. «Lara estará extasiada». «Y para Mateo», continuó Ricardo con más vacilación, «he arreglado que un geólogo del Museo de Historia Natural traiga varios especímenes raros para que él los examine, incluyendo», añadió con una pequeña sonrisa, «un fragmento del meteorito que creó el cráter de Barringer». Elisa lo miró con una nueva apreciación. «Has estado prestando atención a sus intereses». «Por supuesto», respondió Ricardo simplemente. «Son niños extraordinarios. Conocerlos ha sido el mayor privilegio de mi vida». La celebración de cumpleaños se desarrolló perfectamente, con la erupción del volcán como punto culminante dramático. Mateo y Lara, rodeados de amigos de la escuela y de ambos lados de su inusual familia, resplandecieron de felicidad mientras apagaban las velas de su pastel de dinosaurio. A medida que la celebración comenzaba a disminuir, Ricardo se acercó a Elisa con 2 copas de champán. «Un brindis», sugirió, «por nuestros extraordinarios hijos». Elisa aceptó la copa. «Por Mateo y Lara, que siempre sean tan felices». Bebieron en un silencio agradable, observando cómo los gemelos mostraban con entusiasmo a sus amigos los verdaderos especímenes fósiles que Ricardo había obtenido del museo. «Quería decirte algo», dijo Ricardo después de un momento. «La investigación sobre las actividades de Julián y Sofía finalmente ha terminado. Su sentencia es el próximo mes». Elisa asintió. Los procedimientos legales habían sido extensos, descubriendo un fraude aún más generalizado de lo que se sospechaba inicialmente. ¿Han ofrecido alguna explicación de por qué lo hicieron? ¿Por qué me atacaron específicamente? Julián finalmente admitió que reconoció que estaba cerca de descubrir irregularidades en los datos de la investigación, explicó Ricardo. Sabía que tu minuciosidad científica eventualmente expondría los atajos que estaba tomando. Eliminarte fue por autopreservación. Y Sofía, la expresión de Ricardo se endureció ligeramente. Aparentemente siempre le resentió nuestra relación. Vio el plan de Julián como una oportunidad para conseguir lo que había querido desde la universidad: riqueza y estatus como Solís. Elisa absorbió esta información pensativamente. Es extraño pensar cuán diferente podría haber resultado todo si simplemente me hubieras escuchado esa noche. Lo sé, reconoció Ricardo, con el arrepentimiento evidente en su voz. No pasa un día sin que piense en eso. Si pudiera cambiar un solo momento de mi vida, sería ese.
Y sin embargo, Elisa reflexionó, observando el alegre caos de la fiesta de cumpleaños de sus hijos. ¿Querríamos cambiarlo? Es decir, Phoenix no existiría. Tus padres no tendrían a Elena aterrorizándolos con sus opiniones brutalmente honestas. Sonrió ligeramente. La doctora Vargas y yo no habríamos revolucionado los protocolos de tratamiento del cáncer. ¿Un resquicio de esperanza para mi catastrófico error?, sugirió Ricardo con una sonrisa autocrítica. Quizás, concedió Elisa, aunque el costo fue tremendo. Su conversación fue interrumpida por Diego, quien se acercó con una expresión de disculpa. Disculpen la interrupción, pero Mateo insiste en que solo un médico puede examinar correctamente su nueva colección de fósiles para determinar su precisión científica. Aparentemente, mis credenciales como cirujano me califican para este honor. Ricardo se rió. Será mejor que no lo hagas esperar. Se toma muy en serio sus fósiles. Mientras Diego se alejaba, Ricardo miró entre él y Elisa con ojos conocedores. «Es un buen hombre», observó neutralmente. «Sí», asintió Elisa simplemente. «Los gemelos se sienten cómodos con él». Ricardo continuó con cautela. «Mencionaron que a veces los lleva a caminar los sábados». «Lo hace», confirmó Elisa. «Ha sido un buen amigo». Ricardo estudió su expresión. «¿Solo un amigo?» Elisa lo miró directamente. «Nos estamos tomando las cosas con mucha calma. Los niños son mi prioridad». «Como debe ser», asintió Ricardo. «Pero Elisa, si él te hace feliz, no dejes que el pasado, nuestro pasado, se interponga en eso». La simple sinceridad de su declaración conmovió a Elisa inesperadamente. Esta era otra señal de cuánto había cambiado Ricardo, la capacidad de desear sinceramente su felicidad, incluso con otra persona. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran ido y los gemelos estuvieran dormidos en sus habitaciones en la casa de Ricardo, los adultos se reunieron en el patio. Elena y los Solís mayores estaban inmersos en un animado debate sobre enfoques educativos, mientras que la doctora Vargas compartía historias de sus primeros días de investigación. Diego se sentó junto a Elisa, sus manos rozándose ocasionalmente de una manera que sugería una creciente comodidad con pequeñas intimidades. Ricardo, al notarlo, sonrió para sí mismo antes de volver su atención a la conversación. A medida que se acercaba la medianoche, Elena anunció que era hora de partir, lo que provocó un movimiento general para concluir la velada. Los gemelos se quedarían con Ricardo hasta la mañana, siguiendo su rutina establecida. «Te acompaño», ofreció Diego mientras Elisa recogía sus cosas. En la puerta principal, lejos de los demás, dudó. «He querido preguntarte algo». Elisa lo miró expectante. «Hay una conferencia médica en Viena el próximo mes», explicó. 3 días. Pensé, quizás podrías considerar unirte a mí. Podríamos extenderlo a 1 semana. Ver la ciudad. La invitación flotaba entre ellos. No solo una oferta de viaje, sino un paso hacia la definición de su relación con más claridad. «Tendría que consultar con Ricardo sobre los gemelos», comenzó Elisa con cautela. «Ya lo hice», admitió Diego con una sonrisa tímida. «Me aseguró que podría ajustar su horario para tenerlos esa semana. La doctora Vargas también se ofreció a ayudar». Elisa levantó una ceja. «¿Has estado planeando esto?» «Esperando», corrigió Diego con suavidad. «Sé lo importantes que son los niños para ti. No sugeriría nada que complicara sus vidas». El cuidado detrás de su consideración, no solo por ella, sino por toda la compleja familia que ella había construido, conmovió profundamente a Elisa. «Viena suena maravilloso», dijo finalmente, permitiéndose aceptar la posibilidad de una felicidad personal
que no tenían nada que ver con la venganza o la redención. A la mañana siguiente, Ricardo preparó el desayuno, mientras los gemelos contaban enérgicamente sus partes favoritas de la fiesta. Elisa llegó a recogerlos, acompañada por Diego, quien se había ofrecido a llevarlos a su club de ciencias de fin de semana. Mientras los adultos supervisaban la limpieza del desayuno, un momento inesperado de armonía se instaló en la cocina. Ricardo y Diego discutían los intereses educativos de los gemelos. Elisa organizaba el horario de la semana, todos operando con el ritmo cómodo de personas que habían encontrado una manera de poner las necesidades de los niños por encima de todo lo demás. Cuando los gemelos salieron corriendo a recoger sus proyectos científicos, Ricardo aprovechó la oportunidad para hablar en privado con Elisa. «Quería agradecerte», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Elisa, genuinamente desconcertada. «Por permitirme ser parte de sus vidas», explicó Ricardo, «por no dejar que la amargura te consumiera cuando tenías todo el derecho a ello». Elisa consideró sus palabras cuidadosamente. «¿Sabes cuál fue el verdadero secreto? El que finalmente te arruinó». Ricardo esperó, curioso. «No fueron los gemelos», continuó. «No fue Phoenix Farmacéutica, ni exponer los planes de Julián. Fue mostrarte que la redención era posible, pero el perdón tenía que ganarse cada día. El hombre que me echó esa noche nunca lo habría entendido. El hombre que tengo delante ahora sí». Sus palabras no contenían malicia, solo un reconocimiento de la verdad. Ricardo asintió lentamente, aceptando tanto la evaluación como el reconocimiento implícito de que, de hecho, había cambiado. «Mamá, papá, estamos listos», llamó Lara desde el pasillo, donde ella y Mateo esperaban con sus mochilas y proyectos científicos. Mientras se acercaban a los niños, Ricardo preguntó suavemente: «¿Eres feliz, Elisa, de verdad?». Ella miró a Diego, quien estaba ayudando a Mateo a ajustar su diorama de dinosaurios, luego de vuelta a los gemelos. Sanos, brillantes y rodeados de personas que los amaban. Finalmente se consideró a sí misma, la mujer que había pasado de no tener hogar a construir un imperio farmacéutico, que había criado a niños extraordinarios sola, y que ahora había encontrado una resolución pacífica a lo que una vez pareció una traición imperdonable. «Sí», respondió honestamente, «no de la manera que alguna vez imaginé, pero quizás de una manera mejor de lo que podría haber planeado». Afuera, mientras se preparaban para separarse, los gemelos yendo con Elisa y Diego al club de ciencias, Ricardo dirigiéndose a una reunión de la empresa, Mateo se detuvo de repente. «Esperen», dijo seriamente, «olvidamos algo importante». Los adultos intercambiaron miradas de preocupación. «¿Qué es, cariño?», preguntó Elisa. «Nuestra foto familiar», explicó Mateo, señalando la cámara que aún estaba en la mesa de entrada de la fiesta de ayer. «Se supone que debemos tomar una después de cada cumpleaños. Es nuestra tradición». La simple petición de documentar su familia poco convencional, silenciada momentáneamente a los adultos. Fue Lara quien resolvió el problema práctico. «Necesitamos el temporizador», declaró, ya configurando la cámara. «Todos junto a la pared del jardín. ¡Rápido!». Se colocaron como se les indicó, Ricardo y Elisa con los gemelos entre ellos, Diego y los demás dispuestos a su alrededor. Mientras el temporizador retrocedía, Mateo y Lara sonrieron con la simple alegría de los niños rodeados de adultos que habían encontrado una manera de poner el amor por encima del resentimiento, el perdón por encima de la venganza. La cámara destelló, capturando un momento que habría parecido imposible 2 años antes.
No una familia perfecta, según los estándares convencionales, sino una que había sido forjada a través de circunstancias extraordinarias en algo resistente y real. Más tarde esa noche, mientras Elisa revisaba documentos de trabajo, mientras los gemelos hacían los deberes en la mesa de su comedor, su teléfono sonó con un mensaje de Ricardo. Había enviado la foto familiar acompañada de un simple texto. No es lo que ninguno de los dos imaginó, pero quizás sea mejor de lo que planeamos. Gracias por mostrarme que la venganza más poderosa no era la destrucción, sino la creación. Elisa estudió la imagen, los rostros alegres de sus hijos, rodeados de la inusual familia extendida que habían formado. Ricardo tenía razón. La venganza que finalmente había tomado no era destruirlo a él ni a su empresa. Era crear algo tan extraordinario de las cenizas de la traición que transformó a todos los que tocó, incluyéndose, lo más sorprendente, a sí misma. Ahora que has sido testigo de este increíble viaje de resiliencia y redención, nos encantaría saber tu opinión. En la posición de Elisa, ¿habrías elegido la venganza, la reconciliación o algo completamente diferente? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Las decisiones que tomamos en nuestros momentos más oscuros a menudo revelan nuestro verdadero carácter más que nuestras acciones en tiempos de felicidad. Si disfrutaste de esta historia de fuerza, perdón y la compleja naturaleza de la sanación, por favor, considera suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador como este. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.